Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio Ser Consciente de Ti. Hoy trataremos un tema muy interesante y es las emociones versus la razón. Durante muchos años, muchas décadas y muchos siglos se ha cohibido o se ha restringido o está muy mal visto el demostrar mis sentimientos, demostrar mis emociones. Ujú, Se ha evidenciado que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Francia, bueno, en muchas regiones de Europa, precisamente por ser sitios multiculturales, pues cada región pues tiene sus creencias, cada persona, y socialmente también lleva como una connotación de que está mal visto llorar. Lo pongo como por ejemplo en los duelos, ¿no? Simplemente en los servicios funerarios se pasa por una reunión, se charla, como que se busca, sí, ese encuentro para concluir un proceso de duelo y ya, ese fue todo el espacio. Estoy, digamos, estable a la visión de los demás, pero internamente, pues la persona está pasando por un duelo. Entonces, hay como socialmente podría decirse como una cohibición de que la persona pueda expresar sus emociones. Ya pues internamente pues llegar a su casa y ahí sí a llorar, a gestionar, a transitar su duelo. Y no solamente con la tristeza, también está mal visto para otras personas que una persona se esté riendo demasiado, que esté expresando su felicidad, ¿sí? Porque puede generar rabia en otros. Entonces, yo les había comentado en una oportunidad que eh, más enfocado como en los hombres, les decían, y esto viene por generación en generación, les decían a los niños, no llore, ¿sí? Eso es de niñas, es una nena. Bueno, en fin, una cantidad de cosas en los cuales los varones especialmente no era permitido llorar. Entonces, a hoy, ¿sí? Que en este momento ya se está trabajando, ya se está investigando, ya se está concluyendo sobre la importancia de poder gestionar las emociones. ¿Sí? Entonces, los terapeutas a hoy ya le preguntan, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Es más, desde el punto de vista médico-científico, ya los médicos le están preguntando a su paciente cómo se siente, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional, porque el médico ya está entendiendo, ¿sí? Y está dándole una visión, ¿cierto? Una transformación que solamente no es desde índole físico, sino también hay una relación mente, emociones, cuerpo. Entonces, ese enfoque, ¿sí? Ha buscado, ha generado que desde el punto de vista de la psicología ya se le dé otra mirada, ¿sí? Y de pronto, pues esto da la oportunidad, pues, para que cada vez más se generen nuevos espacios de aprendizaje, de investigación referente a esto. Entonces, tuve una paciente donde, a ver, ¿cómo explicarles? Que para ella la parte primordial de su vida era la parte racional. No se da permiso en lo absoluto de poder transitar sus emociones. ¿Por qué? Porque es una mujer que está en un proceso de separación, que tiene sus hijos, que tiene muchas responsabilidades a cargo, ¿sí? Económicas, del sostenimiento de sus hijos. Entonces me decía, no, mira, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo ni siquiera para llorar, nada.
Estoy pasando por un proceso de que si me separo, no me separo, ¿sí? Entonces, tengo que verme obligada a que tengo que cumplir con mis funciones, ¿sí? De trabajo, del hogar, del sostenimiento, que las tareas. Entonces, no tengo ese espacio para decir lloro aquí en este momento, a moco tendido. Y mire, ¿qué pasa con ello? Yo le decía a ella, es que este cuerpo se va convirtiendo como en un contenedor, ¿sí? Y va subiendo de nivel y rayita, rayita y rayita hasta que llega un punto en el cual pues explotamos. Nuestro cuerpo se va manifestando de alguna manera, ¿sí? En nuestros órganos, en la garganta, precisamente por no hablar. Entonces, una de las mejores, bueno, prácticas iniciales es escribir, plasmar de alguna manera eso que estoy sintiendo. ¿M? Hay otras terapias que hablan de la silla vacía, es decir, o sea, visualizar a la persona con la cual se tiene de pronto la rabia, se tiene como la frustración y decirle lo que se está sintiendo. Y para otros ver a otra persona, no, es que llora mucho, es que es muy sensible, es que es muy llorona, no se le puede decir nada. No les parece, les parece incómodo. Pero resulta que hay que hallar un equilibrio, ¿sí? Entre esa razón y esa emoción. Y cuando la emoción ya se convierte en un sentimiento y se desborda, pues perdemos como el control, ¿sí? No, a ver, no quiero como enfocar ese control como de tener todo como estructurado, no, sino nos desbordamos de una manera que no nos permitimos hacer esa conexión, ¿sí? Desde el cerebro límbico a nuestro neocórtex, a esa parte del razonamiento, si efectivamente como esa parte desmandada de ese sentimiento está correcto. Entonces, aquí no vamos a entrar a cuestionar que el tener sentimientos o el tener esas emociones estén bien o mal. Aquí lo que vamos a enfocarnos es que no podemos tampoco permitirnos de que solamente la razón, la razón, la razón, tengo que trabajar, no me puedo permitir llorar, no me puedo permitir esto porque pierdo tiempo, ¿sí? Y que pues que debe haber un equilibrio como tal. Entonces, el hecho de que es reconocer, ¿sí? Es poder identificar que tanto el uno como el otro, en mayor desmedida, no trae bien para nosotros, ¿sí? Entonces, ese personaje que solamente se concentra en que solo debe ser la razón y la razón, o sea, estructurado, no, 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 yo no me doy permiso de sentir eso, yo no me doy permiso de llorar, yo tengo que seguir mi vida, tengo muchas responsabilidades, tengo que pagar las cuentas y sí, efectivamente vivimos en un mundo donde tenemos grandes responsabilidades, pero también es cierto que debemos darnos el permiso de sentir, de vivir esas emociones, de transitarlas, de reconocer lo que yo estoy sintiendo. ¿Sí? Que si murió un familiar recientemente, darme ese permiso de llorarlo, ¿sí? Darme esos espacios de tristeza. Porque mire, por ejemplo, desde el enfoque de la tristeza, lo que se busca es es un regocijo, es como un acompañamiento, ser contenido, ¿sí? Desde la rabia, por ejemplo, denota, ¿sí? Que debo generar límites, ¿sí? Que debo generar esos espacios de distanciamiento porque el otro está invadiendo mis derechos, ¿sí? O mi pensamiento, ¿sí? O otros aspectos en los cuales
yo firmo una posición. Entonces, pero cuando ya esa emoción, por ejemplo, de rabia es desmedida, entonces ya sobrepasa el control del entendimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay alguna persona que ya está en el aeropuerto, está haciendo la fila para acercarse al counter, hacer su check-in. Resulta que le revisan el equipaje, el peso del equipaje. Entonces, no, mire, resulta que es que su equipaje está excedido en el peso permitido para poder subir al avión con ese equipaje. Entonces, bueno, resuelvo, ¿sí? Me quito las prendas, ajusto la carga. No, resulta que vuelven y miden o pesan y sigue desmedido el peso de lo permitido. Entonces ya la persona empieza a sentir como esa neura, ¿cierto? Como esa rabia de que no lo toman de una manera personal. Y la persona se puede salir de control y decir, ¿cómo así? ¿Pero por qué no puedo? Pero si yo tengo permitido viajar, pero si yo tengo permitido poder llevar este equipaje, ¿qué es lo que pasa? Y claro, se sale de control a pelear con la funcionaria de la aerolínea. Y si se dan cuenta del panorama y puede llegar al punto a no permitirle subir el avión. ¿Mm? Entonces, necesariamente, y miren la importancia de poder hallar un balance entre las emociones y la parte racional, ¿sí? Y lograr hallar esa conexión de que lo que yo estoy sintiendo en este momento sí es válido, ¿cierto? Pero que si yo puedo analizar que si yo me desbordo de la emoción, puedo tener un conflicto, puedo no subir al avión, ¿m? Pero si yo entro a replantear, bueno, está bien, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo ajustarlo? ¿Cómo puedo mejorar? Ah, listo, hago todos los procesos necesarios, hago el ajuste, por ejemplo, como en este caso del pasajero, ¿sí? Me pongo la chaqueta, bueno, qué sé yo, que lo que haga que exceda el peso del equipaje y ahí sí ya puedo abordar el avión. Entonces, mire, yo, bueno, no sé, hay muchas personas que, bueno, de pronto hasta ahora se estén vinculando al canal. Una de mis historias, bueno, digamos que el eje principal a lo cual me llevó a poder a hoy a realizar procesos terapéuticos, darle acompañamiento a personas que tengan situaciones de ansiedad y no solamente de ansiedad, sino otras problemáticas o que estén transitando por unas emociones complejas que no logren estabilizarse. Yo les contaba sobre la ansiedad, ¿sí? Que fue como lo que inicialmente en mí provocó como ese clic, ese cambio de pensamiento. Entonces no lograba hacer esa conexión de mis emociones con mi parte frontal, ¿sí? Entonces, en mi caso, pues fue por un trauma, fue por un susto, pero mire, a hoy efectivamente quedan unos rezagos, ¿cierto? Porque pues se vivieron muchísimos años con ansiedad y con unos ataques de pánico muy, muy fuertes. Y hoy, cuando yo salgo, quedan todavía esos rezagos en la memoria, ¿sí? De cuando salía, cuando estaba esperando el bus o cuando estaba haciendo la fila del banco. Pero ya en muchos aspectos el tema de la ansiedad ya, o sea, ya eso ha mermado, ha pasado digámoslo así, a la historia más no olvidada, ¿sí? Pero mire, mm, en días pasados yo estuve en Bogotá, yo vivo hacia las afueras de Bogotá, ¿sí? Y yo estaba en la calle, estaba esperando coger el transporte, ¿sí? Tomar el transporte para, pues, para aquí, para mi casa. Y yo empecé
a tener una pequeña molestia de ansiedad, ¿cierto? Entonces yo ya empiezo a identificar mi cuerpo, qué es lo que está pasando y entro a hacer un ejercicio, ¿cierto? Y empezar a hacer esa conexión de decir, estoy bien, no me está pasando nada, ¿sí? No estoy en peligro, y conectarme también con la respiración, ¿sí? Empezar como a identificar, a ver mi respiración, a dónde está llegando. Puede ser aquí, acá, al pecho o al diafragma. Entonces, conectarme consigo misma, ¿sí? Conectarme con, con mi interior, ¿sí? Y ese diálogo interno es tan importante, ¿sí? No se trata de controlar la ansiedad, ¿sí? Porque hay que soltar, ¿sí? Y si la ansiedad se manifiesta, es porque el cuerpo todavía quiere decir algo, ¿sí? Porque el cuerpo es tan perfecto, el cuerpo es tan maravilloso que nos indica todavía está pasando algo. Entonces, aquí para retomar este ejercicio y es esa conexión de poder ser consciente de qué manera estoy respirando, ¿sí? De qué manera estoy llevando a cabo ese aspecto que en algún momento de mi vida, ¿sí? Me marcó que aunque no estuviera pasando peligro, yo lo sentía como si fuera un peligro real, pero no, es evidente que era un peligro imaginario porque pues no me estaba pasando nada. ¿Mm? Entonces es ese ejercicio, ¿sí? De poder establecer esa conexión consigo mismo, ¿sí? Empezar a tomar aire, a respirar y empezar a ser consciente que si esa emoción se está manifestando de una manera desbordada, bueno, está bien, no está bien, ¿qué me trae eso? ¿Sí? ¿Cómo puedo administrar? ¿Cómo puedo gestionar? Que es lo que llamamos hoy las personas que apoyamos en procesos terapéuticos. Es aprender a gestionar, ¿sí? Porque recientemente, ¿sí? Se hablaba de controlar, pero no. Cuando yo establezco un control, de alguna manera estoy ejerciendo como una presión y no, ¿sí? O sea, como que hago un encerramiento, ¿sí? Quiero como que todo esté como fríamente calculado, como fríamente organizado y no. O sea, yo lo que necesito es que entró la emoción, ¿cierto? Por un factor externo, alguna situación, entró la emoción y empieza a salir. Sale, ¿sí? Empieza a gestionarse. Entonces, pues, mi invitación el día de hoy es conectarnos, ¿sí? De manera espiritual, de manera, aquí no estamos hablando de religiones, ¿sí? Ustedes saben que acá no se trata en sí como tal la religión, pero sí hacer una conexión espiritual, ¿sí? Una conexión íntima, una conexión consigo misma, consigo mismo, de todo eso de lo que estoy viviendo. Entonces, refiriéndonos a lo que yo les comentaba hace un momento de la paciente, no me estoy permitiendo gestionar mis emociones, ¿sí? Y ella misma me decía, no, es que no tengo tiempo para ello, ¿sí? No tengo tiempo para estar poniéndome a llorar. Pero ¿qué pasa? Que a futuro, entonces, ¿por qué tengo molestias de hígado? ¿Por qué tengo molestias de riñón? ¿Por qué tengo molestias de corazón? ¿Sí? De pulmones. ¿Mm? Entonces, todas esas cosas hay que entrar a mirarlas, entrar a evaluarlas y poder conocer, identificar
Y si es preciso, si la persona no entiende lo que está sintiendo, poder, mm, poder pedir apoyo, ¿sí? Poder pedir apoyo y poder reconocer que lo que se está viviendo es, no sé, mucha rabia, ansiedad, ¿sí? Depresión. Entonces, el ejercicio de conectarnos a hoy es ese ejercicio de vivir el aquí y el ahora. Porque cuando estamos con mucha ansiedad, estamos predispuestos a cosas que supuestamente a futuro pueden pasar, pero no, realmente no suceden. ¿Sí? Entonces esa ansiedad ya perdemos esa conexión de la realidad con lo imaginario. Cuando hay una ansiedad o cuando se pasa por esa situación de verdad desde la parte emocional de la realidad de un miedo, porque, a ver, les pongo un ejemplo. Estamos en un salón, en una conferencia, resulta que suenan las alarmas porque hay una probabilidad de incendio, de que se propague el incendio, porque encontraron un conato de incendio, pues claro, o sea, yo lo primero que hago es correr, ¿cierto? Defender mi vida, porque es una parte instintiva para mi sobrevivencia. Pero cuando yo voy caminando a plena luz del día, por ejemplo, por la playa, voy caminando, está el sol, ¿sí? Y se empieza a tener una sensación de miedo, está fuera de la realidad, no está pasando nada que ataque mi integridad. No le está llenando, no le está llegando pues ahí el tiburón. No. Entonces, cuando esa ansiedad se manifiesta porque ese miedo da a raíz de una situación que está fuera de la realidad, es ahí cuando se empiezan a afectar principalmente los riñones. ¿Mm? Y pues también situaciones como diarreas, ¿sí? Porque el cuerpo busca tener una mayor liberación, o sea, está corriendo pura adrenalina por el cuerpo. Entonces, de alguna manera, el cuerpo tiene que despojar situaciones que le cohíban el correr, por ejemplo, huir. Acá podemos identificar que ni la razón ni la emoción le va a ganar una a la otra. ¿Cierto? Aquí lo que necesitamos es que haya un equilibrio y el cuerpo es sabio y el cuerpo es una máquina de tal manera que siempre va a querer estar en equilibrio. ¿Sí? Entonces, es eso, reconocer lo importante que es ese equilibrio y reconocer que también el hecho de no permitir sentir las emociones afecta a nuestro organismo. Bueno, mis queridos amigos de Ser Consciente de Ti, espero que este espacio haya sido enriquecedor y que con estos tipsitos que yo les doy puedan empezar a detectar que tanto el uno como el otro, el no llevar una buena gestión, pues no es la manera indicada. ¿Sí? No lo tratemos de que no sea lo correcto, sino que no nos trae un beneficio para nuestro organismo. Entonces, pues muchas gracias por este espacio. Hagan la magia. Si les gustó este tema, denle me gusta y si quieren suscribirse al canal, ahí les sale la notificación para ver este y otros temas adicionales. Muchas gracias por este espacio. Un abrazo.